Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día y doy gracias a Dios porque me permite nuevamente compartir con ustedes a través de estos medios, televisión, internet, radio, YouTube, todas las formas y lugares donde podemos nosotros estar compartiendo con ustedes esta fe que queremos que ustedes profundicen, crezcan, desarrollen día con día. Y esto vamos a irlo trabajando en este día y sobre todo poder dar ese testimonio, dar ese crecimiento en nuestra vida espiritual. Y bueno, tenemos entonces que hemos estado hablando sobre ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la Lectio Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, Esto es lo que hemos estado hablando. Y la Lectio Divina se divide o tiene algunos elementos importantes, como es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que a su vez consiste en fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua, a llevarnos a la transformación y comunión con la Iglesia. Ya hemos visto los cuatro primero, hemos visto invocación, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad y espíritu de oración. Y ahorita estamos en conversión continua, que hablábamos sobre la conversión, es no solamente cambiar de dirección, sino irnos transformando, ir tomando la forma de Dios, la forma de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la conversión y transformación, porque yo puedo cambiar de dirección, pero no irme tomando a la forma de Dios, a la forma del plan de Dios. Y aunque yo diga, bueno, ya soy convertido, ya dejé mi vida pasada, pero vuelvo a adquirir otras cosas. Y no solamente adquiero cosas negativas, sino que no adquiero lo necesario para ser semejante a Jesús, que al final de cuentas esa es nuestra meta, ser semejantes a Él, vivir como Él vivió y hacer lo que Él hizo. ¿En qué sentido? Agradar al Padre. Claro, nosotros no vamos a dejar el pelo largo, al menos no, ni la barba ni el bigote, aunque hay personas que les sale barba y bigote, pero no es, o que vamos a andar de sandalias, o que vamos a andar con una túnica. Se refiere a hacer la voluntad de Dios. Y esto implica la renuncia a mi humana voluntad para hacer la divina voluntad. Entonces, en este planteamiento de cosas, al ir transformándonos, hemos visto algunos elementos de esta transformación. Y habíamos hablado, primeramente, de las bases para una transformación continua que nos lleve a una vida de santidad o una vida de perfección. Las bases para la santidad, que obviamente esto hay que irlas adquiriendo, hay que irnos tomando o transformando en Cristo. Sí, meditar, decíamos, en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios y nuestra debilidad e inclinación grande hacia el mal, que ese es el primer elemento que estábamos viendo y que se refería a una oración que decía San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. Meditar, conocer y meditar. Esto es uno de los elementos que puede cambiar toda nuestra vida. Desgraciadamente, no estamos acostumbrados a meditar en la grandeza de Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor. Estamos meditando lo que me pasó, lo que quiero que pase, mis proyectos, lo que me hicieron, lo que no me hicieron.
Y obviamente esto nos abruma y nos impide centrarnos en lo importante. Y por otro lado, no tampoco estamos preparados para reconocer nuestra miseria. Es más fácil reconocer la miseria de los demás. Es más fácil ver en qué está mal uno y en qué está mal el otro, pero en nosotros, sí, lo podemos decir, sí, soy pecador, pero no hay una verdadera humillación delante de Dios de lo que somos. Y bueno, este es el planteamiento en la primera base para la transformación. La segunda, decíamos, aceptar ser humillados. Y esto a quién le va a gustar, pero es la única forma poder ir creciendo y sujetar nuestra humana voluntad a no solamente a la divina voluntad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, nos aconsejen y gobiernen. Claro, siempre y cuando este gobierno no vaya en contra de Dios. Se dice que la que está para secretaria de Gobernación quiere democratizar la familia. O sea, así se las está gastando, que los niños tengan sus derechos por arriba de lo que los padres quieran, y entonces el gobierno va a tener injerencia en ellos. Y ese es su proyecto, democratizar la familia. Entonces, quién sabe cómo nos vaya a ir. Pero es precisamente aquí dejarnos gobernar. Cuando la gente viene con un sacerdote y dice, ay padre, quiero que me sea mi director espiritual. Y yo les digo, no tienes la menor idea de lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque es precisamente dejarte dirigir, dejarte aconsejar. Claro, al final de cuentas la persona tiene la palabra, pero no es fácil que se dejen guiar. Entonces es el segundo elemento importante. El tercero, decir, es sufrirlo y vivirlo todo, ¿sí? Por amor a Dios y por la salvación de las almas, que nosotros lo traducíamos en la adoración, hacerlo todo por Él, en Él, para Él y con Él. Y ahí es donde cumplimos el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego tenemos el cuarto, que es cumplir lo que exige Jesús. ¿Cuál es? Negarse a sí mismo, aceptar la cruz del sufrimiento que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero. O sea, es cumplir esto que... Y el quinto, lo que San Pablo también refería, lo que aconseja, imitar a Jesús, que Él, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se abajó. No se aferró a, es que yo soy, es que yo hice, es que yo esto, ¿cómo me hace esto a mí? Imagínate que Dios se hubiera puesto así, se humilló, y cuando se humilla estás dispuesto a que te pisoteen. Y esto, pues no es nada sencillo. Y dice que se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y no solamente la muerte, sino una muerte de cruz. Y luego estábamos viendo de las condiciones, las 4 condiciones que debemos de ir trabajando en esta perfección espiritual, ¿sí? 4 condiciones necesarias para adquirir esa dicha perfección. Ya habíamos visto la primera, pero ya veo que no traen anotado nada, ¿sí? Y ahí es precisamente estas condiciones. Las 4 condiciones que habíamos dicho al inicio es desconfianza de nosotros mismos. Segundo, confianza en Dios. Tercero, ejercitar las cualidades que se tienen. Y cuarta, dedicarse a la oración. Y vemos precisamente hemos visto el primero, lo estuvimos analizando, ¿sí? Y vamos a ir viendo todos esos aspectos. Vamos nada más a retomar lo que vimos en el primer punto, que es la desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza, decíamos, es necesaria en el combate espiritual, es necesaria en el proceso del crecimiento y de la maduración espiritual. No podemos nosotros, enfrentar los enemigos de nuestra santidad, del cambio de nuestra vida,
si no reconocemos que nosotros no podemos. Y esto, decíamos, no es algo que, bueno, que yo digo, ya sé que no puedo yo, pero no es cierto. Esto es un don que hay que pedir de Dios, porque no basta con reconocer, soy un pecador, sí he fallado, sí esto, pero en el fondo seguimos haciendo las cosas confiando en nosotros, de una manera que pues simplemente lo vemos, no logramos ni siquiera vencer nuestras más débiles pasiones. Algo tan sencillo, una débil pasión, quedarse 5 minutos en la cama. Esa pasión que a todos nos encanta, ¿no? O hacernos tarudos, ay, pues ahorita. Claro, ahí no quiere decir que sea malo el a veces distraerse, pero cuando ya es algo que no es saludable, nos cuesta trabajo. Las mentiras piadosas, el dejarnos llevar por el sentimiento, por el coraje y hablar y decir cosas que pues dices, pues no es. Tristemente, esto es lo que nos sucede. Nosotros, desgraciadamente, no entendemos lo que significa esto. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que dijo la profetisa Ana cuando dice, no triunfa el ser humano por su propia fuerza? Incluso habíamos dicho al final de que el libro de Proverbios, habíamos hablado, vale más un hombre que se conquista a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. Ese vale más, ¿sí? Y entonces decíamos, la desconfianza del cielo es la desconfianza de nosotros mismos es un regalo del cielo, hay que pedirlo, ¿sí? Y lo que necesitamos es repasar este pasaje que decíamos, sin mí nada podéis hacer. Y era Juan que, les digo que como lo anotan ustedes, si no trajeron, sin mí nada hacer. Ahorita es Juan 15:5, según yo. A ver, déjeme checo para no mentirles. Juan 15:5, que dice así: mm, 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y finalizamos el programa anterior. Imagínense el sarmiento, que es la ramita del olivo, de la vid, lo arrancas, se muere, no puede. Esta es la esencia del verdadero cristiano. Esto es lo que lo nutre, esto es lo que le hace vivir, esto es lo que le hace enfrentar lo que sea. Sin mí nada podéis hacer. Cuando aprendamos a caminar con esta convicción, empezará nuestra verdadera transformación, nuestra verdadera conversión. Decíamos que, desgraciadamente, hay una contaminación muy fuerte con estos cursos de superación y tantas cosas que no es que sean malas, pero nos hacen confiar demasiado en nosotros, o los mismos papás, es que tú puedes, tú lo vas a lograr, que quién sabe qué, y es generar confianza en los hijos, pero generamos tanta confianza que después los hijos ya no creen en Dios, creen más en ellos. Entonces hay que encontrar el término, ese término, y empieza en nuestra propia confianza en Dios y nuestra desconfianza en nosotros, en la humildad. Los hijos van a aprender de nosotros, y cuando nosotros o somos demasiado inseguros, que una cosa es la inseguridad y otra cosa es la incapacidad que tenemos, para reconocer nuestra necesidad de Dios. Hay personas que son inseguras, son inmaduras y pues tienen que trabajar en eso, pero hay otros que se sienten muy seguros de sí mismos y obviamente sacan a Dios de la ecuación y se sienten ellos los que pueden todo. Y ahí es donde vemos estos elementos que van a ser muy importantes. Perdón. Ok,
Entonces, este fue el primer elemento. El segundo remedio, el segundo elemento importante que necesitamos ir trabajando para ir en este proceso de transformación o de conversión y transformación, la cuarta condición, el segundo elemento o la segunda situación necesaria es aprender a conocer y a disfrutar en la confianza en Dios. La confianza en Dios es fundamental, ¿sí? Aunque decíamos, la desconfianza en nosotros es tan importante y tan necesaria, ¿sí? Es lo único que tenemos en esa desconfianza, pues es desarmarnos y derrotarnos frente a los enemigos, que es lo que yo les decía, una persona insegura e inmadura desconfía de sí, pero no está agarrado de Dios. Y entonces cae en la depresión, cae en el yo no sirvo para nada, cae en la soledad, cae en incluso enfermedades psicológicas o mentales, y hasta personas que se suicidan. ¿Por qué? Porque no sienten que valen. Entonces, si una persona no tiene la confianza en Dios, pero tiene la desconfianza en sí mismo, es una persona insegura, una persona inmadura, una persona incapaz de poder seguir adelante. Entonces, el elemento fundamental es la confianza en Dios, porque sabrá que todo lo que hace es de Dios y viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene de mi papá, decía mi mamá. Entonces, es necesario que tengamos esta gran confianza en Dios, que obviamente hay que meditar y empezar a descubrir todo lo bueno que hay en nuestra vida. La misma vida, la creación, la familia, todo lo bueno viene de Dios. Hay que meditarlo, hay que aprender a ser agradecido, ¿sí? Y por eso en Dios es en el único que podemos esperar para poder triunfar en el combate espiritual, en la transformación de nosotros mismos. Porque nosotros sabemos, vamos a estar cayendo, vamos a estar cometiendo faltas, vamos a estar cometiendo caídas, a veces muy peligrosas. Esto, hasta Dios permite las caídas para que aprendamos a desconfiar en nosotros. Si tú te caes constantemente, pero te hacen creer que eso ya no es una caída, ¿vas a desconfiar de ti? Ese es el primer error en el cual estamos cayendo. Es cuando Sodoma y Gomorra veía tan normal la sodomía, veían tan normal la pedofilia, veían tan normal todos estos aspectos que ahora se están legalizando. Entonces, como no hay conciencia, no hay esta situación de nuestras faltas y de nuestras caídas, pues yo no necesito de Dios, yo estoy bien así. O sea, yo estoy bien porque me siento bien, porque soy feliz así. Y dices, wow. Entonces es necesario aprender desde las caídas a desconfiar de nosotros. No va a pasar nada, no va a suceder nada, no. Sé que tengo esta debilidad, sé que soy adicto al alcohol, a la droga, a la pornografía, soy adicto a la pereza, soy adicto a esto, y pues no voy a confiar en que yo voy a poder enfrentarlos. Y desde la confianza, desde la ayuda de Dios y obviamente su bondad, nosotros podemos esperar la victoria contra el enemigo, o sea, contra Satanás. Cuando lean ustedes los salmos, y hay pasajes de los salmos que habla de que el pueblo judío estaba siendo asediado por los enemigos, que venció a los reyes de Edom, de Enoc y quién sabe qué, hay que traducirlo a nuestra vida. Nuestros enemigos no es el marido, no es la suegra, no es el hermano, no es el padre, no es el compañero de trabajo. El enemigo es el que está detrás de ellos. Es el que está moviendo el corazón de estas personas. Algunas son víctimas, otras se metieron de lleno y aceptan esa forma de vida, pero aún así es una lucha contra Satanás. Y es precisamente todos los enemigos de nuestra salvación. Los enemigos de nuestra salvación son todos aquellos
que nos van a alejar de nuestra transformación, porque le damos más poder a lo que me hacen, le damos más poder y simplemente piensa, recuerda, ¿a qué le das poder en tu mente? ¿A qué le das fuerza en tu mente? Y tristemente esto nos lleva pues a sentirnos deprimidos, a sentirnos inseguros, a sentirnos que no podemos seguir ahí. Ahí ya está venciendo el enemigo de tu salvación. Ya está desprendiéndote de este camino de conversión y de transformación. Por eso es necesario crecer en la virtud, crecer en la perfección, desconfiando de nuestra debilidad y pues de nuestras malas inclinaciones, que sabemos que son muchas malas inclinaciones que tenemos. Ahora, ¿qué necesito entonces para poder conseguir la confianza en Dios? Vamos a ver 4 medios para poder ir creciendo en esta confianza en Dios. Primer elemento para poder conseguir la confianza en Dios: pedirla muchas veces con humildad en nuestra oración, ¿sí? Esto es un elemento importante. Repito, Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo. Yo puse una foto que me encantó en mi Face sobre, que decía algo así, si no quieres ir a misa, ¿para qué quieres ir al cielo? Y me encantó. Al final yo hice una reflexión muy sencilla, pero me encantó porque yo decía al final, vamos a misa porque es la fuente de todo lo que necesitas para vivir como hijo de Dios y necesitamos alimentarnos de ella. O sea, si no aprendo a alimentarme de esto, pues no voy a hacerlo. ¿Y cómo? Pues hay que pedirlo. Dijo el mismo Señor, todo lo que pidan en mi nombre, se los dará. Todo lo que pidan, esto se los dará. Todo el que pide, recibe. Y es precisamente, mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. Lucas 11:11. Entonces hay que pedir a Dios precisamente esta confianza en Él. Ay, es que yo le pido, pero no me la da. Pero la practicas, te abandonas en Él. Al primero que vas a recurrir es a Dios, o es a tu vecina, es al Facebook, es a compartir ahí en el Twitter, en Instagram. Ay, es que me siento deprimida. Y de veras es triste ver que personas que están tristes ponen ahí en el Facebook, es que estoy deprimida, estoy triste, y empiezan, ánimo, que quién sabe, y te ponen likes, te ponen caritas, y dices, ay, Dios mío. No estoy en contra de ello, pero es una droga eso que no ayuda en nada. Lucas 11:11. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le dará una culebra, o si pide un huevo, le dará un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo. Entonces, hay que pedir la confianza en Dios. Y con humildad. Porque simplemente ves, tú le pides y te enojas porque no te lo da, ahí ya no hay humildad. En paz descanse un viejito que pedía limosna aquí enfrente de la gasolinera, bajando a mano derecha, antes de dar vuelta para el Simón Bolívar. Había 2 viejitos, todavía hay uno. Y uno de ellos, si no le dabas, se enojaba. Sí, o sea, te tocaba la ventana y dice, no traigo. Y hasta que no traigo. Y se enojaba el señor porque no le dabas. Claro, no conozco su situación. Y en cambio el otro, decías, no, que Dios le bendiga. Y se iba, ¿no? Tristemente, a veces esas situaciones donde nos damos cuenta cómo nos hace falta esa humildad o ese carácter fuerte que tenemos. Entonces ya tenemos el primer elemento, es pedirla muchas veces y con humildad la confianza en Dios. Segundo medio importante es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad. Pensar, ¿sí? Pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad. Ahora recuerda, cuando vas manejando
¿qué tanto vas pensando? ¿Qué tanto estás dándole vueltas a las cosas? Si aprendiéramos a pensar en ello, en los tiempos que tenemos, sería increíble. Había un santo, un santo padre de la antigüedad que decía: malditas ocupaciones que te alejan de tu vida de santidad. Y la principal loca de la casa que no nos deja es la mente. Y obviamente se alimenta de lo que sentimos, se alimenta de lo que vemos, se alimenta de lo que oímos, se alimenta de tantas cosas que no nos permite. Entonces hay que pensar más en ese gran poder de Dios y en su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le suplica. ¿Sí? Y hay que recordar, Él lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le pide. Y hay que recordar lo que dice Lucas 1:38, en voz de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Lucas 1:38. Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Quién como Dios? El grito de San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? De hecho, estas tres, o esta pequeña expresión o jaculatoria se utiliza en el exorcismo. Cuando se hace el exorcismo en alma, se dice en un momento de la oración, se repite estas: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Sí? Nada es imposible para Dios. Por eso aprendemos a admirar a la gente, aprendemos a admirar a los deportistas, nos volvemos fans de un artista, de un deportista, de un político, de un líder, de alguien, y lo admiramos. Vean los famosos fans cuando sale su artista, ¿no? Hasta hay escenas así de estos artistas que revolucionaron, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, la Beatlemanía que llamaban, ¿no? Que nada más salían y las mujeres se ponían ¡ah! O el famoso rey del rock, Elvis Presley, cantaba y ¡ay! Se desmayaban las chamaconas. Bueno, desgraciadamente, esto es lo que nosotros tendríamos que aprender a hacer. Imagínate estar en la presencia de Dios en la Eucaristía. El gran poder de Dios para perdonarte, el gran poder de Dios para hacerse presente en la Eucaristía, alimentarte. Wow, dices, ¿qué más? ¿Qué más? Pero no lo meditamos. Vamos a misa y no nos damos cuenta del poder y de la magnificencia de Dios, ¿sí? Y es el gran poder de Dios y el gran amor de Dios por nosotros. Dime, ¿quién va a creer en ti después de todos tus pecados? ¿Quién va a confiar en ti después de todas tus miserias? ¿Quién va a depositar en ti otras vez lo mismo que tú has perdido por tus pecados? Dime, ¿quién te trata con tanta bondad y con tanto exceso de amor y de misericordia? ¿Sí? Por eso es a cada hora, a cada instante, lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones, si se lo pedimos a Dios, ¿sí? Y dice el Salmo 145 en uno de sus versículos, Salmo 145, dice así, dice, déjeme checar cuál es. No. Bueno, yo lo saqué y dice: Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Voy a leerles todo el Salmo a ver si me acuerdo cuál es. Ah, sí, y aquí está. Sí, alabanza al Rey de Reyes. Salmo, versículo 19. Cumple los deseos de sus leales, ¿sí? O sea, de los que le temen, de los que lo siguen, de los buenos. Cumple los deseos de sus leales, escucha su clamor y los libera. Los libera. Entonces, hay esta frase importante
que debemos nosotros de confiar. Nada es imposible para Dios. Entonces el primer elemento es pedir y con humildad muchas veces la confianza en Dios. Segundo, pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad. Recordando las palabras de nuestra Madre Santísima, nada es imposible para Dios. Y es esta situación, para poder recordar o para poder reforzar un poquito sobre esta gran poder, infinita misericordia de Dios, pues, y aumentar nuestra confianza en Dios nuestro Señor, pensemos en los 33 años que vivió Jesús en esta tierra, ¿sí? Se sacrificó, tuvo sufrimientos como todos nosotros, con tal de ganar nuestra alma. Yo hago esta comparación. ¿Cuál es el animal que más les gusta? Unos dicen el perro, otros el gato, otros los conejos, otros las ratas, otros hasta tienen de mascotas a las cucarachas. Sí, hay de todo, hay de todo. ¿Quién por amor a su mascota se haría como su mascota y viviría con todas las condiciones de la mascota? Imagínate garrapatas, pulgas, sí, pues que no tuvieras tú la libertad de hacer las cosas, que viniera alguien grande un humano y te maltratara, a veces no te diera de comer. Estoy hablando de los perros o de los gatos. Porque bueno, aunque a lo mejor tu dueño te trata bien, pero el hijo del dueño, la niña, que te agarra de las orejas, que luego te pinta el pelo, con todas las condiciones. Y es precisamente meditar esta situación de meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus sacrificios. ¿Para qué? Para lograr salvar tu alma. ¿Por qué perdemos el tiempo meditando tantas cosas que no nos ayudan al alma y nada más nos atormentan? Nada más nos roban la paz. Hoy, en una de las lecturas se habla de la oveja perdida. Se habla de esa oveja, de las 99 que están protegidas y de la oveja perdida. ¿Y cuánto vale esa oveja perdida que deja las 99 para buscar a la oveja perdida? Y la alegría y el gozo que siente al haber encontrado esa oveja perdida. Toda esa riqueza, ¿sí? Que es, si podríamos hablar, la imprudencia del Señor de dejar 99 por cuidar. Hay un obispo, en paz descanse, Francisco Van Thuan, o no me acuerdo si es oriental, no me acuerdo si de Corea o de Vietnam, creo que de Vietnam, que estuvo preso en la cárcel por casi 30 y tantos años. Y él lo que hacía, se celebraba la misa en la cárcel. Los fieles le llevaban su medicina para el estómago, que era un pedacito de pan y tantito vino, y él celebraba la misa en su mano. Por 38 años, de esos 38 años, más de la mitad estuvo en completo aislamiento. Después fue liberado, lo hicieron obispo y todo, y él en una de sus pláticas decía: yo no entiendo la lógica de Jesús. 1 es igual a 99. O sea, ¿cómo puedes arriesgar las 99 por una? Pues no es lógico. O decía también: yo no entiendo la lógica de Jesús. Se pierde una dracma, es una moneda, y luego llama a todas sus amigas y va a hacer una fiesta. Pues le va a costar más la fiesta que la moneda. Entonces esa es la lógica de nuestro Señor. No es de acuerdo a como nosotros lo tenemos. Por eso es necesario que Él ha venido para llevarnos, para hacer ese sacrificio de sangre, sudor y lágrimas, para obtener a nosotros la salvación. Meditar en ello te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Si se va a hacer esta situación. Dice un pasaje, estoy a la puerta, y estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré. ¿Y qué? Haré mi morada en él, cenaremos juntos. Está en el libro del Apocalipsis. Entonces, fíjense quién, repito, va a buscarte, va a tocar a tu puerta a pesar de todo lo que has fallado, de todo lo que hemos fallado. Y ahí es en esta confianza de poder nosotros entender y comprender la
meditación en el poder y en la bondad de Dios. Son elementos que nos ayuda. La dracma perdida, la oveja perdida, el hijo móndrigo, el hijo pródigo, o sea, se va, y ¿no? ¿Cómo lo recibe? Lo recibe con todo el amor. Y es una de las trampas de Satanás. Cuando cometemos un pecado, ¿qué es lo que hace Satanás? Pues, no, ¿cómo te vas a acercar a confesar? Eres de lo peor. Y otra vez lo mismo, y que quién sabe qué, ¿para qué te confiesas? Mira que no sirve, que eres un desgraciado. Y es precisamente lo que nos hace entender este proceso. Muy bien, y el tercer remedio para conseguir esta gran confianza en Dios, algunos pasajes como el Salmo 2, que es precisamente Salmo número 2. Dice así. ¿Qué versículo es? Ahorita les digo. Pues hasta el final del Salmo 2, el versículo 12. Temblando besad sus pies, no sea que se irrite o os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Dichosos serán los que confían en Dios. Entonces, el tercer remedio para conseguir la confianza en Dios es meditar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo importante que es confiar en Dios nuestro Señor. Meditar, tener las frases, yo les aconsejo, deben tenerlas en el refrigerador o en el baño, que son los dos lugares que más visitamos, o la cama. Entonces, refrigerador, baño y cama. No, el televisor, así ponerlo ahí arriba del televisor. Frases que nos recuerdan la necesidad de la confianza en Dios. Por ejemplo, el Salmo 19, dice este Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día comunica su mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia, sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse. Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. En lo alto para el sol plantó una tienda, y él como esposo que sale de su alcoba, se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo, y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que escape a su ardor. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir, y en dictamen de Yahvé es veraz, instruyendo al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, todos justos todos ellos. Apetecible más que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo de los panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos. Guardarlos trae gran ganancia. ¿Quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo. No sea que me domine, entonces seré irreprochable, libre del delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón sin tregua. Ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. No estaba en este, por eso yo decía, entonces estaba en el otro, en el 20 con, no, bueno, pues ya no me acuerdo dónde lo saqué, pero era uno de los salmos que decía precisamente, dice, unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie. Que es una de las cosas... ¿Perdón? Bueno, dice, unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas.
Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie. Dice: inclinó los cielos, se puso con una tienda, trono en el cielo, respondió el mar, lanzó su mano, me guardaba el día mi ruina. Bueno, es esa confianza en Dios, ¿no? Pero no estaba en este salmo. En el 20. Ah, sí. Entonces me equivoqué de número. Por eso yo decía. Dice. Bueno, vamos a leerlo, está chiquito. Yahvé te responda el día de la angustia, protéjate en el nombre del Dios de Jacob. Te envíe socorro desde su santuario, sea tu apoyo desde Sión. Sí, se refiere a este. Tenga en cuenta todas tus ofrendas, encuentre sabroso tu holocausto, colme todos tus deseos, cumpla todos tus proyectos. Nosotros aclamaremos tu victoria, celebraremos alegres el nombre de nuestro Dios. Yahvé responderá a todas sus súplicas. Reconozco ahora que Yahvé dará la salvación a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con proezas victoriosas de su diestra. Unos con los carros, otros con los caballos. Pero nosotros, ahí está, invocamos a Yahvé nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, nosotros seguimos en pie. ¿Sí? Era el Salmo 20, por eso yo decía. Bueno, y allí hay varios salmos, ¿no?, que podríamos ir meditando, ir viendo, para poder nosotros entender, a ver si sí lo copié bien. Salmo 24. No lo copié bien. Pero es el Salmo 23, el buen pastor. Sí, que es un salmo de confianza completa. El Yahvé es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Es estos salmos. Vamos a continuar después con otros. Entonces estamos viendo la conversión y la transformación. Y estábamos viendo en los cuatro elementos que van a ser muy importantes para poder nosotros ir transformándonos, o remedios que vamos a ir viendo, ¿sí? Y el primero que vimos fue la desconfianza que se ha de tener en sí mismo, lo vimos, y estamos viendo ahorita la confianza en Dios. Y los medios para conseguir la confianza en Dios: primero, pedir muchas veces y con humildad, ¿sí?, esta confianza en Dios. Y segundo, que es lo que estábamos viendo, es el pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, ¿sí? Y estábamos viendo algunos salmos sobre el tercero, que es en el que estamos. El tercer remedio para conseguir una gran confianza de Dios: repasar lo que dice la Sagrada Escritura. Vimos el Salmo 2, vimos el Salmo 19, vimos el Salmo 23 o Salmo 24, y vamos a ver después el Salmo 33 y el Salmo 36, Salmo 124 y el libro de Proverbios, para ir viendo este tercer remedio. El Salmo 24, Salmo 33,
Salmo 36, Salmo 124 y el libro de Proverbios y el libro de Eclesiástico. Bueno, es nada más así, capaz que me equivoqué a la hora de copiarlos, pero así es. Vamos a hacer este tercer remedio para crecer en la confianza en Dios nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.